El vídeo de ayer, quería yo comentarlo porque no tenemos mucho éxito. Y esto siempre me pasa, no sé qué va a pasar. Les voy a contar esta historia, a ver qué les parece. Aquí tengo las... Tiene 3.243 visualizaciones, que son poquitas, muy poquitas, para algo que me parecía tan interesante como la historia de cuando la gente se comía radiactividad y se la metía por todos los orificios imaginables y se untaba con ella porque creía que la radiactividad era lo más bueno que había en el mundo, ¿no? Cuando todavía no se sabía los daños que tenía, pero hubo una falta de cautela ahí increíble. Y a mí me parecía interesante, sobre todo además por la historia de las chicas de la radio, las mujeres que pintaban relojes que brillaban en la oscuridad y que sufrieron terribles envenenamientos radiactivos y tuvieron un importante éxito en los tribunales en Estados Unidos. No en los tribunales, porque al final el acuerdo fue extrajudicial, pero sí fue un triunfo en el sentido de que promovió enormemente las cuestiones de seguridad de los trabajadores, ¿no? Yo siempre he dicho que la lucha de los trabajadores, entre otras cosas, mejoró la seguridad dentro de las fábricas. Y ahora hay, por ejemplo, un sistema que a mí me gusta muchísimo, que es el de dos manos. Si tú quieres operar una máquina, necesitas usar las dos manos aquí, fuera de la cuchilla, porque si tienes una mano y la cuchilla, es muy fácil que alguien meta la mano en la cuchilla. Somos seres distraídos los seres humanos y se provoca una avería importante, ¿no? Y ahora, ayer o anteayer, estaba yo traduciendo unas cosas de una nueva máquina. Son máquinas que hacen los talones de alambre para los laterales de los neumáticos. Es el tipo de cosas que hago yo. Y esta máquina no tiene dos palancas que tengas que sostener para que opere la máquina, pero tiene dos pantallas táctiles. Entonces ahora han pasado de lo analógico a lo táctil, pero tienen que estar las dos manos tocando dos pantallas para que la máquina opere y por lo tanto tengas la certeza de que el obrero esté lejos de los movimientos peligrosos de la máquina. Cuando, por ejemplo, en la Revolución Industrial, y hoy sí vamos a ver la galería de la Revolución Industrial, la galería de pinturas maravillosas de la Revolución Industrial, se contrataban niños porque tenían las manitas más pequeñitas para hacer una serie de operaciones en los usos de las hiladoras, pero al mismo tiempo esos niños perdían dedos y perdían brazos y demás, y a la fábrica le daba igual, no tenía ninguna obligación, no existía la seguridad para los trabajadores. Entonces, esta historia de las chicas de radio fue muy importante en el sentido de fomentar que a las empresas les conviene que sus trabajadores no se les lesionen, sobre todo porque trabajan menos cuando están lesionados o no trabajan, sino que además pues, se evitan demandas gordísimas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa. Sin embargo, y curiosísimamente, el pequeño vídeo de 12 minutos donde hablé sobre por qué no bebo y además hablé sobre Alcohólicos Anónimos, aunque algunos no se enteró, tiene 7.402 visualizaciones y el de Bukowski 4.700. ¿Quién le importa? Bueno, a mucha gente, es claro que a mucha gente le importa Bukowski. Hay gente muy, muy aferrada. Yo a la filosofía ni les digo, ¿no? 5.000 porque cada vez que toco la filosofía se enojan conmigo.